Sí, doctora, sí se escucha. Allá. ¿Puede empezar, por favor, doctora? ¿Se ve mi diapositiva? Sí, doctora, sí se ven. Solo falta... Sí se ve. Ya, buenas tardes con todos. Mi nombre es Fresia Soraya Oroz Miranda, soy residente de geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Y en esta oportunidad me ha tocado hablarles sobre lo que es el deterioro cognitivo vascular y la demencia. Vamos a hablar un poco de los mecanismos, parte de tratamiento y algunas direcciones futuras. Bueno, en general, el deterioro cognitivo vascular se va a caracterizar por diríamos como que un síndrome que va a abarcar o va a englobar a todas las patologías cerebrales vasculares que van a contribuir a que se forme cualquier grado de deterioro cognitivo, ya sea leve hasta la propia demencia. Ahora, este deterioro cognitivo vascular va a tener mecanismos por los cuales se van a producir. Tenemos dos mecanismos, los cuales van a ser el deterioro cognitivo agudo, que va a ser después del momento del ACV, y el deterioro cognitivo insidioso, que generalmente se caracteriza por la enfermedad de pequeños vasos. Ahí va a englobar y vamos a encontrar a lo que es la arteriopatía vascular cerebral esporádica, no amiloide y amiloide. Ahora, para mencionar nada más, en este esquema podemos ver lo que son las trayectorias de lo que es el deterioro cognitivo vascular. Como vemos en el gráfico, en el primer gráfico, en el gráfico A, las líneas azules en todos los gráficos van a representar lo que es el deterioro cognitivo, diríamos normal, por el envejecimiento. Ahora, este deterioro cognitivo puede estar influenciado, por ejemplo, en este gráfico vemos por el episodio del stroke del ACV, donde vemos que va a haber una caída de la cognición que posteriormente puede llegar a recuperarse, pero va a ser en diferentes grados, ¿no? De acuerdo a la evolución. Algunos van a recuperarse mejor que otros pacientes. En el gráfico B explica justamente eso, ¿no? Que vemos que pasó el episodio del ACV y vemos que hay algunos pacientes que se van a llegar a recuperar, otros que van a comenzar, se recuperan, pero va a haber un descenso rápido de la cognición. En el estadio C ya también nos menciona, igual, ¿no? Que va a haber un grado de deterioro cognitivo, pero en este caso es en pacientes que tengan la enfermedad de pequeños vasos o una arteriopatía, donde vemos que ya es más progresivo y no hay el evento agudo del stroke. Y en el gráfico D nos menciona que puede haber otros eventos que puedan llegar a afectar la cognición, como en este caso, donde está la flechita, señala, por ejemplo, un evento infeccioso o un episodio de delirio que puedan llegar a disminuir la cognición y a la larga ya no se recuperan los pacientes. Ahora, les había mencionado que había dos mecanismos. El primer mecanismo era el deterioro que pasaba post el ictus o post el evento agudo. En este caso, en la revisión que encontré, mencionaban que alrededor de un 38% de estos pacientes post-ictus presentaban un deterioro cognitivo leve y alrededor de un 18.4% llegaban a desarrollar lo que es ya una demencia. Ahora, para que un paciente posterior a un ACV llegue a ser un deterioro cognitivo vascular, va a haber muchos factores que van a involucrar. Dentro de ellos, lo más importante es, uno, la localización de la lesión cerebral y la resiliencia cerebral. Ahora, como sabemos, esta resiliencia cerebral va a variar o puede estar influenciada por ciertos factores. Uno, el hecho que el paciente tenga una enfermedad cerebral preexistente. Otro, que tenga una reserva, cómo sea la reserva cognitiva que tenga el paciente, y esto va a variar mucho de acuerdo al nivel educativo que tenga el paciente o a la actividad cognitiva que vaya a realizar, y también a las condiciones sociodemográficas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la edad, el que tenga el paciente una diabetes mellitus, por ejemplo, o en todo caso, como nosotros vemos en los adultos mayores, que sea frágil, por ejemplo, ¿no? Entonces, a menor resiliencia cerebral, se dice que hay un mayor deterioro cognitivo. Igual, pues, ¿no? A la viceversa. Ahora, hay algunas pautas clínicas que se han utilizado para determinar si el deterioro cognitivo tiene un fuerte componente vascular.
en el cual se mencionaron estos criterios en la revisión que realicé. Mencionaban que para que yo considere que hay un deterioro cognitivo con un componente vascular, el deterioro cognitivo tiene que tener una relación temporal con el evento del ACV. Ahora, tiene que haber imágenes con lesiones significativas del episodio del ACV. Igual vamos a ver más adelante algunas imágenes donde vamos a poder reconocer. Y también que no hay un deterioro cognitivo progresivo aparentemente antes del evento, o sea, que el paciente no haya tenido un deterioro cognitivo antes de que le pase el ACV. Ahora, también nos menciona en esa revisión de que hubo un estudio donde se determinó de que el peso en el paciente era un factor importante, porque se decía que los pacientes que tenían más bajo peso tenían un resultado cognitivo más negativo, pero no se ha logrado demostrar la asociación. Lo que sí se vio era que por qué tenían un deterioro cognitivo más negativo era porque generalmente los pacientes con más bajo peso tenían una mayor discapacidad y por ende una mayor mortalidad, pero no se demostró si es que había una asociación significativa. Ahora, el otro mecanismo que les mencionaba era por la enfermedad cerebral de pequeños vasos. Como sabemos, el envejecimiento asociado a ciertos factores como por ejemplo la hipertensión van a llevar a que haya un aumento en el flujo sanguíneo. Esto debido a la rigidez de la vasculatura de los vasos arteriales. Esto va a generar de que haya cambios estructurales y funcionales. ¿Cómo qué? ¿Qué cambios? Por ejemplo, un estrechamiento o oclusión del vaso, que haya una ruptura vascular, que haya una disfunción endotelial y también una neuroinflamación. Todos estos cambios a la larga van a llevar a que haya un daño tisular y una neurodegeneración secundaria. Esto a su vez, ¿qué va a generar? De que el paciente haga episodios de ACV o que a la larga haga deterioros cognitivos sin necesidad de un ACV. Entonces, la mayoría de estudios que encontré en la revisión mencionaban que va a ver que los factores de riesgo vasculares van a interaccionar con la proteína beta amiloide y de esta manera promover el deterioro cognitivo. Y como vamos a ver en un gráfico más adelante, cómo todos estos factores influyen a que a la larga el paciente haga deterioro cognitivo. Esta imagen. Esta imagen me parece bastante didáctica porque nos permite ver el mecanismo exacto de lo que pasa en un paciente con una enfermedad vascular pequeña, de vasos pequeños en el cerebro. ¿Qué pasa? Que va a haber un evento de hipoperfusión cerebral. Este evento de hipoperfusión cerebral va a llevar a qué cosa? A que haya episodios de neuroinflamación, de una disfunción de la unidad neurovascular y también una fuga o una disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que haya una activación de la microglía, una reactividad de los astrocitos, que a su vez a la larga van a llevar a que haya un acúmulo de las placas de las proteínas beta amiloide, que a su vez estas van a llevar a que haya una fosforilación de las proteínas tau y por ende que se formen las placas neurofibrilares, ¿no? Que a la larga nos llegan a producir lo que es el deterioro cognitivo. También en esta otra parte vemos como la disfunción neurovascular, que se puede llevar por una pérdida de los pericitos, una disfunción también de lo que es las acoporinas, por ejemplo, va a llevar a que persista esta disfunción y al persistir esta disfunción va a haber una disminución en el aclaramiento de las proteínas beta amiloide, por ende, más acumulación de las placas, ¿no? De proteína beta amiloide. Igual lo mismo va a suceder cuando hay una disfunción de la barrera hematoencefálica. Entonces, todo esto a la larga va a llevar a que el paciente desarrolle un deterioro cognitivo. Igual, como les había mencionado, van a haber también ciertos factores de riesgo que van a ayudar a este proceso, como por ejemplo que tenga hipertensión arterial el paciente, la diabetes, la hiperlipidemia, la hiperhomocistinemia, la obesidad, el tabaco, la dieta. Y también, por otra parte, hay ciertas patologías como la aterosclerosis o la fibrilación auricular, por ejemplo, que también van a contribuir a la hipoperfusión cerebral y a la vez que suceda todo este mecanismo. Y diríamos de esta manera que es así como se produce el deterioro cognitivo en este tipo de pacientes. Ahora, en estas imágenes podemos ver, por ejemplo, en el gráfico A, vemos que hay una lesión, una hiperintensidad, ¿no? En el lado B, por ejemplo, vemos que también hay una otra hipointensidad ya también que nos puede indicar de que ha sido un proceso crónico que haya tenido el paciente. En la imagen C podemos ver que vamos a ver señales de hiperintensidad, sobre todo a nivel periventricular. Ahora,
En caso de la imagen E, por ejemplo, aquí ya podemos ver que hay unas pequeñas lesiones hipointensas, características de pequeños microinfartos corticales. Igual en el gráfico F, y a la par también podemos ver que hay una hemorragia, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo, se han enfocado más que todo en el tratamiento del evento agudo, en caso que sea el ACV agudo, con el objetivo de reducir el riesgo de deterioro cognitivo posterior y también terapias preventivas a largo plazo, una terapia ya tras el deterioro cognitivo establecido y el manejo de los síntomas conductuales. En general, el manejo de la etapa aguda va a ser pues controlar el evento, el ACV. En este caso, el tratamiento viene a ser lo que es la terapia de reperfusión, que no vamos a ahondar mucho en este tema, que es más manejo hospitalario, pero que se caracteriza porque tenemos dos opciones, una trombólisis intravenosa o una trombectomía endovascular. En general se ha visto que cualquiera de estos tratamientos se ha visto que a la larga ayudan a reducir el riesgo de deterioro cognitivo en los pacientes, como vamos a ver en los estudios que se han realizado. Por ejemplo, el estudio Stroke Trial, que incluyó a 6.268 pacientes, concluyó que el resultado cognitivo fue mejor en los pacientes trombolizados tras un ictus isquémico, así como un estudio secundario que se realizó de que es el REBASCAT, donde se incluyó a 206 pacientes, en donde solo les realizaron trombectomía endovascular. Se vio también que había un mejor rendimiento cognitivo que los que habían recibido tratamiento médico en un seguimiento que se les hizo a los 3 meses y al primer año. Igual, en el estudio de Galvic colaboradores, se trató de determinar la prevalencia del desarrollo de deterioro cognitivo post un ictus temprano en pacientes donde no habían tenido un deterioro cognitivo previo. Y se demostró, por ejemplo, en estos pacientes, que sí, a pesar de que había una gran prevalencia de deterioro cognitivo que era del 69.3%, este valor disminuía dependiendo de ciertas características en los pacientes. Por ejemplo, si la gravedad de las lesiones eran mínimas, había una disminución, así como si las lesiones más se encontraban en el lado derecho, tenían una educación superior, y si no tenían dislipidemia. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿se debe realizar terapia de reperfusión en pacientes con deterioro cognitivo preexistente? Siempre existe una duda, ¿no? La respuesta aquí sería, va a depender de qué patología sea la causa del deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque si pensamos que es un deterioro cognitivo vascular, por ejemplo, de una angiopatía amiloide, por ejemplo, de arteria amiloide, vamos a causar de que haya un aumento en el riesgo de sangrado en estos pacientes. Entonces, no va a ser beneficioso el uso de la terapia de reperfusión. Entonces, siempre hay que considerar la causa o la patología que esté causando la demencia. Ahora, en cuanto al tratamiento preventivo, más que todo se va a basar, por ejemplo, en el uso de agentes antihipertensivos, los antidiabéticos, etcétera, que vamos a ver más adelante. En general, en la revisión mencionaron que el uso de los antihipertensivos disminuía en un 10% la incidencia de demencia. Se han realizado varios estudios, como por ejemplo el estudio PROGRESS y el SPRINT, donde demostraron que el hecho de reducir la presión arterial disminuía la aparición de lesiones en la resonancia magnética. En el estudio PROGRESS incluyó que la reducción sea de la presión arterial sistólica a 120 y en el estudio SPRINT que haya un descenso de 10 milímetros de mercurio. Ahora, en general, en la revisión también, en un resumen, mencionan que el uso del candesartán durante un año mejoró la reactividad cerebrovascular. Asimismo, hicieron varios metaanálisis, por ejemplo, en el que incluyeron a 12.849 pacientes, donde compararon aquellos antihipertensivos que atravesaban la barrera hematoencefálica con los que no atravesaban. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a los que atraviesan el candesartán y el lisinopril, y en los que no atravesaban el losartán y el enalapril, y se vio que los pacientes que se encontraban o que utilizaban los que atravesaban la barrera hematoencefálica tenían una mejor capacidad de memoria en los 3 años de seguimiento que se hizo en ese estudio. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que sí, pues el uso de antihipertensivos a la larga sí está asociado con un menor deterioro cognitivo. Ahora, en cuanto a los agentes antidiabéticos, en la revisión menciona de que sí hay un montón de antidiabéticos que tienen cierta asociación, pero el que se ha logrado encontrar más asociación, diríamos así, es el uso de los agonistas de GLP-1
en este caso la dulaglutida y la liraglutida, donde se encontró de que disminuyen en un 14% la aparición de deterioro cognitivo tras un seguimiento de 5 años. Asimismo, se encontró en un metaanálisis que incluyó 82.140 pacientes que el uso de agonistas de GLP-1 disminuyó en un 16% el riesgo de ACV. O sea, no solo disminuyen el riesgo de deterioro cognitivo, sino también el riesgo de ACV y a su vez de que estos desarrollen deterioro cognitivo. Así es que el año pasado, en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, un ensayo clínico presentó o mostró que el uso del liraglutide durante un año desaceleraba tanto la atrofia cerebral como el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer temprana. Ahora, ¿qué pasa con los agentes reductores de lípidos, en este caso las estatinas? Pues los estudios han mencionado de que no hay un beneficio, pero que tampoco incrementan el riesgo. Entonces, como que no habría que considerarlo tanto. En cuanto a los agentes antitrombóticos, aquí sí mencionaba que, como sabemos, dentro de la prevención secundaria a veces utilizamos lo que es la aspirina. Entonces, se ha visto que esta aspirina no tiene ningún beneficio cognitivo a pesar de que se creía que como tiene un efecto antiinflamatorio, podría, como hemos visto en los mecanismos de acción, podría como que disminuir la neuroinflamación y ahí, por ahí entrar, ¿no? Que hay una disminución del deterioro cognitivo, pero no se ha demostrado ningún beneficio. Ahora, también menciona de que se ha visto que los pacientes con fibrilación auricular que hayan usado los nuevos anticoagulantes orales también han desarrollado menor demencia y por ende menor ACV, pero en los estudios caracterizaban de que eran pacientes asiáticos y menores de 75 años. Ahora, ¿qué hay con la polipíldora? La polipíldora contiene tanto un antihipertensivo como una estatina. En general, se ha visto de que no hay un resultado cognitivo positivo en los pacientes, pero sí que hay una disminución del deterioro funcional en estos pacientes. También se habla mucho de lo que es la intervención multidominio sobre los estilos de vida. Y ahí está el estudio Latham-Finger, donde se caracteriza porque me indica que las intervenciones como monitorizar el riesgo cardiovascular, una dieta mediterránea, el ejercicio físico y un entrenamiento cognitivo pueden prevenir el deterioro cognitivo e inclusive mejorar significativamente el rendimiento cognitivo de los pacientes. Y bueno, es un estudio que también lo está realizando el instituto, si no me equivoco también. Ahora, en estos cuadros nos mencionan, ¿no? Cómo las intervenciones multidominio pueden llegar a mejorar los resultados cognitivos. Por ejemplo, el estudio Tiger que se hizo en Taiwán, en China, que englobó a pacientes mayores de 65 años que al menos tengan 3 afecciones crónicas, en donde la intervención que se hizo fue 16 sesiones de 2 horas al año de ejercicios, entrenamiento cognitivo, nutrición y educación sobre la enfermedad, frente al otro grupo donde solo recibió una atención habitual, o sea, una atención consultoria habitual, ¿no? Sin esta intervención multidominio. Y se vio que había una diferencia, una asociación significativa con el grupo en el que se había realizado la intervención multidominio versus las que solo se realizó una atención habitual. También, por ejemplo, en este estudio COMBAC, igual donde se evaluó a 209 adultos mayores de 60 años a más, que tuvieran factores de riesgo de deterioro cognitivo, se hizo una intervención multidominio igualito con meditación, entrenamiento cognitivo, ejercicio y asesoramiento nutricional versus una atención habitual durante 9 meses, con un año de seguimiento. Y en ahí también se pudo ver que el grupo con intervención mostró una mejoría significativa del rendimiento cognitivo inmediatamente después de la intervención. Igual, este otro estudio que se hizo en Alemania, igual abarcó una población de pacientes de 60 a 77 años y la intervención multidominio que se hizo igual fue nutrición, optimización de la medicación, actividad física, social y cognitiva versus un asesoramiento general. Igual, en este estudio no se observaron diferencias significativas en el desempeño cognitivo global, pero sí una mejoría en la calidad de vida relacionada a la salud y reducción de los síntomas depresivos. Igual acá hay más estudios, igual lo voy a compartir la presentación para que lo puedan revisar. Y en cuanto a lo que es el tratamiento sintomático, hay un tratamiento para ya el deterioro cognitivo vascular establecido. Acá nos hacemos la pregunta, ¿será útil los inhibidores de la colinesterasa, la memantina? Bueno,
En sí, para esa pregunta, la Organización Europea de ACVs concluyó que no hay datos sólidos de que las intervenciones farmacológicas, tales como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina, mejoren los síntomas o retrasen la progresión de la demencia. A menos que nosotros demostremos que esta demencia sea de tipo mixta, en la que, por ejemplo, ¿no? sea una demencia vascular asociada a una demencia por enfermedad de Alzheimer, donde ahí sí podríamos ver que puede haber una mejoría. Es así que, por ejemplo, en el estudio CADASIL, lo que se hizo fue comparar o ver la eficacia del donepezilo en pacientes con demencia vascular pura. Y en ello se encontró, por ejemplo, que sí hubo una mejoría en las funciones ejecutivas, pero no en los procesos de aprendizaje y actividades de la vida diaria en los pacientes. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que no hay una indicación clara para el uso de estos medicamentos en caso de pacientes con deterioro cognitivo post-ACV, excepto y que estemos sospechando que sea una demencia mixta. Ahora, ¿cuáles fueron las limitaciones del estudio? Bueno, gran parte de los datos analizados en esta revisión procedían de estudios que examinaron el efecto de la intervención en casos de los ACVs agudos, o sea, más que todo en aquellos deterioros cognitivos vasculares que se debían al ACV agudo. Más no en pacientes que tengan el deterioro cognitivo vascular ya establecido por enfermedades de pequeños vasos, por ejemplo. Entonces, debería de ampliarse más en este caso, o se debía haber considerado más estos estudios también en esa revisión. Por ende, ¿cuáles son las conclusiones que llegamos? Pues que el manejo actual se enfatiza en la prevención y tratamiento del ACV, como habíamos visto, ¿no? Prevenir que el paciente desarrolle el ACV, por ende, a la larga, un deterioro cognitivo. Asimismo, como el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y hemos visto que el control intensivo de la hipertensión es el tratamiento más sólido para prevenir el deterioro cognitivo. Asimismo, que se debería de ampliar los ensayos clínicos en pacientes con demencia post-ACV ya establecida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Y gracias por acompañarnos a todos. ¿Habría alguna consulta, alguna pregunta por parte de las personas que están presentes en la reunión? Bueno, doctora, al parecer ha sido todo claro. Más bien, muchísimas gracias por la exposición. Nos comparte, por favor, la presentación del día de hoy. Y eso sería todo. Muchísimas gracias con todos. Buenas tardes. Gracias.